Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del colectivo Burbuja Ordeila. Bienvenida a un nuevo programa de debate directo. En este programa, un programa especial, preparando la convocatoria de huelga general del día 27 de septiembre, una huelga general motivada por la terrible situación que se está viviendo en Palestina. Tenemos aquí un nutrido elenco de invitados que vamos a presentar a continuación. Tenemos en primer lugar a Santi en representación de CGT Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Buenas tardes, Santi. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un saludo. Tenemos también a Elena en representación de la Asamblea de Vallecas con Palestina. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Tenemos también a Álvaro representando a Solidaridad Obrera. Buenas tardes. Y a Metro de Madrid. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, bueno, al sindicato, por supuesto, representando a los trabajadores y trabajadoras de Metro de Madrid, no a la patronal. Y obviamente aquí es representando al gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿No? Bueno, luego tenemos a Andrea Benítez Limón. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a todas y todos. Tenemos también a José Luis Carretero en representación de Solidaridad Obrera. Buenas tardes, José Luis. Hoy vamos a hablar de esta convocatoria de huelga, como decía, y para explicarnos por qué se convoca la huelga, aunque para la mayor parte de quienes nos escucháis pues será evidente por qué se convoca, que por la terrible situación que se está viviendo en esa zona del mundo, por la terrible situación de genocidio que está sufriendo la población de la Franja de Gaza, con una violencia escalando cada vez más de casi un año de sufrimiento de la población, con innumerables, con unas cifras terribles de personas muertas, de personas heridas, civiles, en su gran mayoría, hay de todo. Simplemente la lista que ha pasado hoy el gobierno de Gaza, pues es terrorífica, con nada menos, si no recuerdo mal, 14 páginas, simplemente bebés que no llegan a cumplir un año, entre quienes han fallecido en esta operación genocida del gobierno sionista de Israel. Pues, como digo, yo creo que a nadie que nos está escuchando se le escapa esta terrible situación, y ante no solo la inacción, sino la colaboración activa de la mayor parte de los gobiernos del norte global con este exterminio que está sufriendo la población de Gaza, pues obviamente las fuerzas sociales que realmente tienen sensibilidad por esto, como digo, por esta terrible situación, pues no han tenido más remedio que reaccionar y convocar esta jornada de huelga general, entre otras muchas actividades que se están realizando en el territorio del Estado español. Y bueno, para esto estamos aquí, para hablar de esta jornada que yo creo que dignifica a la población española en general, y especialmente, por supuesto, a la parte que se opone frontalmente a que ocurran este tipo de terribles sucesos. Bueno, a mí me gustaría, Santi, te voy a pasar primero la palabra para que nos expliques un poco cómo se ha gestado esta convocatoria de huelga y que nos comentes también qué os ha llevado a ello. Adelante. Bueno, pues buenas tardes una vez más. Bueno, yo voy a contar un poco cómo ha sido el proceso de debate en ResCGT, que yo imagino que habrá sido similar al de otras organizaciones, a Solidaridad Obrera y otras organizaciones aquí presentes y otras que se han ido sumando. Y a fin de cuentas viene motivado por, bueno, pues toda esta masacre que estamos viendo cada día, como un pueblo oprimido que ha sido ejemplo de resistencia durante décadas se ve aplastado por una de las potencias militares más grandes a nivel internacional, especial aliado de las potencias europeas y de Estados Unidos, como es Israel, y que lleva una política de colonialismo feroz durante más de 7 décadas, ¿no? En ese contexto se da este nuevo recrudecimiento del conflicto en la invasión de Gaza, pura política de tierra quemada del actual gobierno de Netanyahu.
y nos encontramos que ahora dentro de nada se va a cumplir un año y justo cuando comienza este nuevo escalada de conflicto en el que bueno, pues se arrasa literalmente Gaza para reducirla a escombros, bueno, pues se han ido produciendo una serie de movilizaciones a lo largo de los meses en las que, bueno, se han ido encadenando movilizaciones más o menos consecutivas, una o dos al mes, desde diferentes plataformas, desde diferentes sensibilidades y todas ellas decidiendo en algo muy básico, que es acabar con esta masacre, acabar con los delitos de lesa humanidad y forzar a que el gobierno del Estado español bueno, pues rompa relaciones, ¿no? En ese contexto, a finales del año pasado, principios de este, en CGT empezamos a tener un debate planteándonos que solo concentraciones y manifestaciones pues una vez al mes o dos al mes pues no era suficiente, había que dar más pasos hacia una movilización más contundente. Y bueno, después de dar muchas vueltas y de haber tenido una experiencia en el mes de febrero, los compañeros y compañeras de Cataluña que convocaron una jornada de huelga con paros parciales, que bueno, que no fue especialmente potente, pero sí tuvo cierta visibilidad, con una lectura un tanto ambivalente del resultado, aún creíamos que era necesario y que se podía hacer algo más, ¿no? Bueno, a pesar de que dentro de nuestra organización, lógicamente, ha habido opiniones para todos los gustos, en el, en el, en abril, a finales de abril, llegamos al acuerdo bueno, de poner en marcha una propuesta de convocatoria de huelga, lógicamente abriendo un proceso de debate con otras organizaciones sindicales y sociales y valorar un poco qué posibilidades, con qué recursos podíamos contar. Ineludiblemente hay que tener en cuenta que cuando se plantea una convocatoria como esta de huelga general, pues lógicamente surgen muchas dudas y muchos debates, bueno, pues que dan lugar bueno, pues a muchas discusiones sobre si somos capaces, si deberemos de seguir adelante y con qué fuerzas mínimas debemos de contar para ponerlo en marcha. Entonces, en ese proceso de contactos, bueno, pues lo que nos encontramos, como era de esperar, es que muchas organizaciones estaban debatiéndolo. Esto nos llevó bastantes meses. Con Solidaridad Obrera coincidimos desde el minuto uno. Ellos estaban en la misma línea que nosotros y nosotros para apostar por una convocatoria de huelga general de 24 horas. Entendíamos que una jornada de 24 horas era imprescindible para garantizar que en todos los turnos todo el mundo pudiera participar a lo largo de la jornada de huelga en cualquiera de las movilizaciones que se pudieran dar, porque una huelga general por paros parciales y más con el amplio contexto de motivos por el que se plantea, pues lógicamente necesita su capacidad de recursos de protección de los trabajadores a lo largo de toda la jornada. Y bueno, pues ahí un poco fuese el germen, ¿no? Nos fuimos al verano sin algo suficientemente concreto, en el sentido de que estaba todo por hacer, ¿no? Pero sí ya barajábamos una fecha, que era en septiembre, y planteándonos bueno, que a fin de cuentas había que cerrar ya todo el proceso y empezar a poner en marcha la suma de apoyos, ¿no? Se planteó la fecha del 27 de septiembre, un poco en consenso de quienes estaban sumándose, con la esperanza de que se fueran sumando cada vez más gente, ¿no? Bueno, hemos tocado todas las puertas, porque muy probablemente se plantee que por qué no se suman los grandes sindicatos del régimen a esta convocatoria, si en otras ocasiones al menos han hecho paros de 2 horas, que supongo que dentro del debate podrá salir y hacer comparaciones y paralelismos de todo tipo, pero ni siquiera se han mostrado en tener un mínimo acercamiento para participar en el debate. Entonces, pues nada, a pesar de todo decidimos seguir adelante. Creemos que hay motivos más que suficientes. La implicación de nuestro gobierno, sobre todo, como decía, desde finales del año pasado, cuando ya se evidencia que a pesar de toda la retórica de bloqueo con Israel y de evitar relaciones comerciales armamentísticas con países en conflictos, que demuestra que es falso, que desde el momento inicial de la invasión de Gaza, el gobierno español ha seguido manteniendo relaciones comerciales de armamento, de compra y venta de armas desde entonces. Eso no ha paralizado, eso es aún más motivo y más indignante
no solamente para exigir las relaciones, el fin de las relaciones de todo tipo a nivel político, pero también comerciales. Y bueno, pues al final, pues como digo, nos ponemos en marcha y tiramos para adelante. Eh, para la motivación, si pasamos al conjunto de motivaciones, es muy amplio, ¿no? Pero sí que está claro que la intencionalidad en los preavisos de huelga que se han presentado es relacionar, bueno, pues esta política, esta necropolítica basada en el mantenimiento de la guerra como sostén económico de los regímenes occidentales, en el que se apoya a un país invasor como es Israel, aliado de las potencias occidentales, para masacrar a una población completamente indefensa, y que eso se convierte en sí mismo en una fuente de ingresos, en un negocio en sí mismo que de alguna manera detrae de las inversiones en gasto social, en educación, en sanidad. Todo esto se presenta en la convocatoria, porque no solamente se pide la ruptura de relaciones, sino que toda esa inversión que está habiendo en política militar y en compra y venta de armas con Israel, como en otros países, por supuesto, pues se revierta en políticas sociales a todos los niveles, ¿no? Eh, Podría extenderme demasiado sobre esto, pero no quisiera robarle tiempo a los compañeros y compañeras. Y bueno, sobre la parte de pregunta de quiénes estamos en esto, bueno, pues como ya he dicho, Solidaridad Obrera y CGT desde un primer momento. Hay otras organizaciones que se han ido sumando, COBAS también está colaborando, ASC también está participando, me refiero en cuanto a sindicatos combativos, y hay un listado de organizaciones sociales que podríamos luego repasar, que ya va por más de 115, 120 organizaciones que se han ido adhiriendo, que esperamos que de aquí hasta la jornada de huelga se sumen también, y organizaciones vinculadas a la lucha y la defensa de los derechos del pueblo palestino, ¿no? Bueno, pues como está aquí la representación de Vallecas por Palestina, y organizaciones propias de palestinos, ¿no? Como Samidun, como BDS Madrid también se ha sumado, aunque hay todo un debate sobre cuántas más organizaciones se van a sumar, pero ya cada vez van apareciendo más, y bueno, pues eso particularmente me da bastante alegría comprobar cómo estas organizaciones se van implicando, ¿no? Aunque sí es cierto que el nivel de implicación es diferente en función de si es una organización sindical o social, ¿no? Y bueno, yo creo que como primera introducción, creo que de momento es Muy suficiente, bien. un poco para contextualizar por dónde ha empezado toda Pues esta gracias. historia. Gracias, Santi. Me gustaría, Andrea, que nos comentaras dos cosas. Te voy a pedir especialmente. La primera, que ¿cómo analizarías tú esta diferencia de sensibilidad tan grande que se ve entre la población española en general respecto a este genocidio que estamos viviendo, en que hay una oposición clara por parte del grueso de la población española, y la actitud de las organizaciones más importantes, como decía antes, los ha calificado a los sindicatos mayoritarios Santi de sindicatos del régimen? Me ha parecido que está muy bien ese calificativo de sindicatos del régimen, y también del gobierno español, principales partidos políticos, etcétera. ¿A qué se debe esta división tan grande y esta diferencia tan grande entre unos y otros? Y luego que nos hables un poco del acto del día, de los actos que se están celebrando, y si quieres centrarte en ese acto del día 24 en el que vas a participar tú, del 24 de septiembre. Es extenso el tema, es extensamente doloroso desde hace muchísimos años, es verdad. No solamente el Estado sionista de Israel está provocando el exterminio, el genocidio sobre el pueblo palestino de Gaza, también lo intenta en Cisjordania, desarrolla ataques en Cisjordania, también en Siria, también en Líbano, también en Yemen y en Irán, por supuesto. El régimen democrático que Occidente confía en el Estado de Israel es un régimen sionista, racista, belicista y genocida. El genocidio es el delito, es el crimen de los crímenes, no
podía definirse lo que habían hecho los nazis en la Segunda Guerra Mundial, hasta que un jurista, Jan Lemkin, polaco, logró sintetizar en 6 puntos lo que significa el genocidio, que es el exterminio planificado de un grupo, sea social, racial, religioso, etc. Bueno, Stalin sacó en el acuerdo que hacían las potencias ganadoras, sacó que fuera político, el grupo político. Pero bueno, dejémoslo, el genocidio es el crimen de crímenes porque en él se violan todos los derechos humanos, absolutamente todos los derechos humanos. Y parece mentira que ante nuestros ojos está ocurriendo un genocidio, donde hay más de 15.000 niños muertos, donde ya la cifra supera los 40.000 palestinos muertos identificados, sin tener la posibilidad de contar los que aún quedan bajo los escombros, los que están desaparecidos, y también de los niños, que no se sabe la cantidad de huérfanos que andan deambulando y son acogidos por las familias y también por la gente que andan deambulando por los escombros y por las calles deshechas y plagadas de dolor. Esto está pasando frente a nuestros ojos. No podemos comprender, primero, la hipocresía espantosa de los gobiernos que determinan, bueno, que por supuesto los palestinos podrían tener un Estado, pero en tanto siguen en su comercio con las armas, tanto de importación como de exportación, todos los gobiernos europeos. Muy pocos gobiernos en forma simbólica han roto la relación comercial con el Estado sionista de Israel. Acá, bueno, aparte de que se juntan muchos problemas de no confundir al judaísmo con el sionismo. El sionismo es una ideología exterminadora que nada tiene que ver con la cultura judaica, sino que, bueno, el sionismo es la fase ideológica nazi que llevan a cabo algo que parecería imposible de decir, un judío nazi, que es un oxímoron en sí, pero Netanyahu y su gobierno y el ejército y las Fuerzas Armadas son cómplices activos de todo eso y son demostración de que ese oxímoron existe. Son judíos, pero que aplican el nazismo contra los palestinos y están instaurando un genocidio que va a determinar en la conciencia de la humanidad a lo largo de los años una herida tan difícil de cerrar como ha sido el Holocausto nazi y como han sido otros genocidios que se han desarrollado lamentablemente en este mundo que a veces podemos decir tranquilamente que el útero que engendró la barbarie seguía siendo capaz de volver a repetirla. Palabras más o menos que dijo Bertolt Brecht. Y todo el mundo pensó que habíamos terminado con el Holocausto, la página más negra de la historia en Europa. Bueno, hay muchísimas páginas negras en la historia de la humanidad, pero esta es una de las más terribles. ¿Por qué apoyan al sistema sionista de Israel los gobiernos occidentales? Porque son capitalistas, porque este es el sistema capitalista. Se apoyan entre sí, comercian entre sí, no importa la sangre y mucho menos un pueblo pobre. Hay muchísimos periodistas palestinos, de los tantos periodistas que han sido asesinados durante todo este año y un mes prácticamente en Gaza, el 60% son palestinos. Hay que callar las voces de los palestinos y también hay que callar las voces de los judíos israelíes y no israelíes que están en contra del sionismo.
En el mismo Israel hay organizaciones sociales, organizaciones políticas, culturales, que se manifiestan contra el régimen de Netanyahu, contra el sionismo, y sin embargo no sale en ningún medio de comunicación, hay solamente comunicados en red, pero también se cortan cuando pasan una de las normas y el reglamento que tiene Facebook o que tiene X, entonces no se distribuyen más, no se dan a conocer más. Pero existen organizaciones sociales, ojalá que se reproduzcan mucho más, sociales conjuntas, tanto palestinas que se conjugan con los israelíes que luchan contra el régimen de Netanyahu, y también en el resto del mundo. En Nueva York, no sé si recuerdan, al tercer mes que se produjo el 7 de octubre, hubo una manifestación de 1 millón de judíos en Nueva York, donde la consigna era no en nuestro nombre. Digo la diferencia esta de marcar que judaísmo no es sionismo, porque también el sionismo ha jugado y ha colonizado el lenguaje político y ha establecido que quien hace una crítica contra el Estado de Israel o contra la política israelí es antisemita. No es antisemita, es antisionista, porque por un lado, semitas son también los palestinos y todos los árabes, y por el otro lado, no corresponde porque en modo alguno se está haciendo un ataque contra las distintas comunidades judías que viven a lo largo del mundo. No, es un Estado colonial, usurpador, ocupante, que están llevando a cabo sistemáticamente el exterminio del pueblo palestino. Y reitero, a los gobiernos occidentales prefieren comillas, no es que me cuesta decirlo, democracia sangrienta, pero porque ellos hablan de que es la única democracia en Oriente Próximo, no Oriente Medio, no está tan alejado de nosotros. Para nosotros es Oriente Próximo. Para Estados Unidos es Oriente Medio. Y también nos confundimos con las palabras. Decimos Oriente Medio, lo que está ocurriendo en Oriente Medio, ¿no? Lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, del otro lado del Mediterráneo, donde somos ribereños. Entonces, sí. Bueno, es ubicar, Andrea, perdona. A ver, esta Andrea, situación... Andrea, perdona, no, si puedes ir terminando para pasar el turno al compañero o compañera. Sí. Claro, no, disculpar, aclarar y saludar a todas las iniciativas que se están haciendo para la convocatoria de la huelga y de la manifestación, porque después de la huelga va a haber una manifestación a las 19 desde Atocha a Callao, y así también lo están haciendo distintos movimientos sociales, divulgando, y asambleas barriales, aparte de colectivos que contamos siempre con el tema de la solidaridad y sabemos que van a estar. Y yo creo, perdón, una sola cosa, no es que no alcancen las manifestaciones y las concentraciones. Lo que no alcanzan es la guerra ideológica contra el sionismo. Eso es lo que hay que seguir aumentando. Que pueda ser una huelga simbólica, no importa. Es un arma más que tenemos contra el sionismo, es determinar qué hacemos y pensamos acciones en favor del pueblo palestino. Vale, gracias, Andrea. Voy a presentar a nuestra nueva invitada, Jaldia Abu Bakra, de la Organización de Mujeres Palestinas Al-Karama. Buenas tardes, Jaldia. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, siento llegar tarde. Tenía una entrevista que se ha alargado mucho más. Prefiero seguir escuchando porque como acabo de entrar todavía no sé cómo vamos. Bien, muchas gracias, Jaldia. Voy a pasarte la palabra, Álvaro, para que nos comentes también
sobre cómo han sido las cosas dentro de Solidaridad Obrera, cómo se ha decidido participar en esta convocatoria de huelga, qué actividades, o sea, qué actos se están preparando, se están haciendo ya. En fin, cuéntanos un poco y también, por supuesto, si quieres darnos tu opinión de lo que está pasando en Palestina, pues adelante, faltaría más. Hola, buenas. Sí, bueno, por parte de Solidaridad Obrera, pues muy parecido a lo que ha contado Santi en CGT. Llevamos meses preparando conjuntamente con otras organizaciones la huelga. Yo creo que un poco llamamiento de cuando las acampadas de estudiantes, que estaban muy fuertes, bueno, llamamiento de organizaciones palestinas, también que teníamos que hacer algo como trabajadores, teníamos que pues, usar la herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, que es ir a la huelga general, y a raíz de ello intentar movilizar a la gente en una serie de actos a lo largo del día y por todo el Estado, intentar llegar a lo máximo posible. Es cierto, comparto que quizás, ojalá la huelga sea un éxito y paremos el país, pero puede que no tenga un gran seguimiento, pero bueno, comparto lo que dice Andrea, es un acto más contra el sionismo, es un acto para decirle a Palestina que les vemos, que estamos con ellos, que estamos con ellas y mandarles toda nuestra fuerza de la forma que podemos como obreros y como obreras y seguir luchando e intentar sacar una buena jornada de lucha, sobre todo con unas movilizaciones que esperemos que sí que sean multitudinarias, tanto en la movilización que habrá a las 7 en Madrid como las que habrá en Barcelona y en diversos puntos del Estado, que los demás compañeros de los distintos territorios están preparando movilizaciones a nivel de todo el Estado. Y la situación en Palestina es lamentable, o sea, que tengamos contratados 40.000, no son 40.000 muertes, son 40.000 asesinatos. La mayoría niños, que nos podamos despertar, que hayamos llegado al punto que nos despertemos con las imágenes, bueno, que también es muy difícil porque tampoco llegan las imágenes a todo el mundo, nos despertamos con las imágenes a los que nos interesamos por buscarlas, pero que lleguen las imágenes y que miremos hacia otro lado mientras se está cometiendo un genocidio televisado o ya no televisado, sino que te llega por redes sociales, te llega por mucho que no estés informado, te van a llegar imágenes y que te acostumbres a verlo, no sé. Yo no creo que jamás pueda acostumbrarme a ver imágenes así de duras y al final, pues, imagínate, vamos, un Estado sionista, un Estado fascista, el que quiere hacer una limpieza étnica y lo dice abiertamente. Ahora, lo deshumaniza a la gente llamándolos al pueblo palestino, llamándoles animales no humanos. O sea, todo es lamentable. Y por parte de nuestro gobierno creo que le tenemos que hacer una huelga porque seguimos faltando al derecho internacional. Estamos incumpliendo el Tratado de Comercio de Armas. Estamos vendiendo munición, vendiendo armas. Que yo haya encontrado datos de una venta de municiones de 987.000 euros. O sea, estamos poniendo esas balas que matan a los niños, las estamos poniendo en parte nosotros y nosotras. Entonces tenemos que decirle al gobierno que no estamos de acuerdo, porque luego lo que venden humo con su reconocimiento del Estado palestino, que no vale para nada, con las fronteras que han querido, sin poner, como el otro día decía Jaldía en una charla que compartimos, sin poner soluciones al conflicto, ¿qué voy a hacer para parar el genocidio? Voy a seguir dejando a Israel que haga lo que quiera. O sea, es humo, vender humo. Y seguimos comprando armamento a Israel. Seguimos financiando un genocidio. O sea, estamos poniendo las balas y financiando. Y estamos poniendo nuestros puertos a disposición de los barcos que vienen de diversos puntos, sobre todo de Estados Unidos, con combustible militar y con armamento. O sea, somos un cómplice clave con el gobierno más progresista de la historia, supuestamente. El autodenominado gobierno más progresista de la historia, somos un cómplice clave en el genocidio que está ocurriendo. Entonces, tenemos que parar, tenemos que decirle al gobierno que no estamos de acuerdo que no nos creemos lo que venden y poco más. Y sobre todo eso, poner
poner el foco en que esperemos que sea una gran jornada de lucha, que las concentraciones, las manifestaciones, las concentraciones, los piquetes en los centros de trabajo, que sea una gran jornada y intentar mandar toda nuestra fuerza a Gaza e intentar por lo menos que el gobierno deje de ser cómplice de este sinsentido. Te quería preguntar, el día 27, aparte de la jornada de huelga en sí, se van a organizar algunas otras actividades, como ya ha adelantado la compañera, entre ellos esta manifestación que va a recorrer, se va a celebrar, no sé si es solo en Madrid o es también en otras poblaciones del estado. Perdona que te he cortado. No, sí, adelante. Sí, en Madrid tenemos convocada la manifestación con el recorrido de Atocha a Callao. En Barcelona hay una manifestación a las 6 de la tarde, no sé el recorrido. Todo esto en las redes tanto nuestras como de CGT, bueno, y de las demás organizaciones, iremos compartiendo, intentaremos hacer un listado de todas las convocatorias a nivel estatal. Aparte de luego intentaremos gestionar un listado de todas las concentraciones que vaya a haber y todos los actos que haya por comunidades autónomas para que la gente se pueda informar y ver dónde le quiere acudir o dónde quiere acudir. Sí, además creo que no sé si va a haber también una concentración frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, no sé si el mismo 27, si no estoy equivocado. Así es, la idea en Madrid, a la una del mediodía nos concentraremos frente al Ministerio de Asuntos Exteriores. La idea es que todos los piquetes y concentraciones que haya en los distintos centros de trabajo o en los distintos barrios de Madrid confluyan a la una del mediodía en una concentración en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Muy bien. Bueno, voy a darte paso, Elena, para que nos cuentes tanto tu opinión sobre lo que está ocurriendo, como también que nos cuentes un poco sobre lo que está ocurriendo en Palestina, por supuesto, como también que nos cuentes qué es lo que se está haciendo desde tu asamblea, la asamblea a la que representas aquí, la Asamblea de Vallecas con Palestina. Adelante, Elena. Hola, buenas tardes. Yo por no repetirme con el compañero que me ha precedido, ¿no? El sistema capitalista en sí mismo es un sistema conocido y criminal, es un sistema depredador donde una clase dominante y poderosa, que es la que gestiona los recursos y la producción, somete y subyuga a la otra clase. Creo que partiendo de que, para que quede clara mi posición ideológica, desde una perspectiva de clase contra el imperialismo, el colonialismo y bueno, en concreto contra el exterminio y el genocidio y la limpieza étnica que se está haciendo sobre el pueblo palestino, no desde ahora, sino ya desde hace más de 7 décadas, no nos queda otro remedio a las personas que estamos, como te he dicho, posicionadas contra el capitalismo, el imperialismo y que tenemos conciencia de clase y de pertenecer a la clase trabajadora, que manifestar nuestra repulsa de la forma más contundente que seamos capaces contra lo que está ocurriendo y de señalar sobre todo en este caso, y para mí es de todas, por no repetir, de todas las reivindicaciones que llevamos en esta huelga general del 27 de septiembre. Para mí, por encima de todo, está evidenciar y señalar al gobierno de la nación y del Estado español, que está siendo cómplice y está apoyando a un ente sionista, genocida, criminal y colonial como es el Estado de Israel. Os lo digo porque desde un principio, cuando empezaron los bombardeos y los ataques contra la Franja de Gaza, que claro, ahora ya se está extendiendo a todo, pues esto, Cisjordania, Líbano, Siria,
bueno, todo eso. Eh, Hubo gente que no lo dudamos en asamblearnos inmediatamente y juntarnos de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas de clase, de los sindicatos combativos de clase, de organizarnos en nuestros barrios y pueblos, generar asambleas y, y empezar a organizar actos de repulsa pues eso, manifestaciones, concentraciones, conciertos, jornadas como se va a convocar ahora de lucha, otras que ha habido ya también. Y bueno, pues ahí nos empezamos a organizar y estamos bastante organizadas a lo largo de todo el territorio español, aunque se nos quiera silenciar, pero en realidad el pueblo trabajador en su mayoría está en total desacuerdo con esta masacre y este genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino y que lo está viendo en directo, algo que no había sucedido anteriormente. Como os digo, la Asamblea de Vallecas con Palestina está dentro también de la Asamblea de Madrid con Palestina y a su vez la Asamblea de Madrid con Palestina estamos dentro de las asambleas con la resistencia palestina en todo el Estado español y no hemos parado de manifestar nuestra posición y de apoyar a la resistencia del pueblo palestino, de exigir que se deje de masacrar al pueblo palestino, que se deje de comerciar, que se rompan las relaciones diplomáticas y que Palestina sea libre desde el río hasta el mar y que es un pueblo que tiene, como es evidente, el derecho a la autodeterminación y a organizarse como consideren que deben de hacerlo. No hay sin injerencia de los estados occidentales aliados de Estados Unidos y de la ONU. Entonces, como os digo, en cuanto supimos de la convocatoria de huelga, pues la Asamblea de Vallecas con Palestina creamos un comité de huelga y ya pusimos en marcha acciones y bueno, estamos adheridas. Quiero recordar, no sé si lo ha dicho algún compañero, pero me lo he apuntado aquí, pues si la gente que escuche el programa se quiere adherir, el correo electrónico es adhesiones27smadrid@gmail.com y el Telegram, que podemos entrar todas y todos, y ya hay más de 500 personas, para enterarnos de todas las convocatorias que hay en todos los territorios del Estado español, es de Huelga Septiembre Palestina. Quiero decir con esto que quien quiera estar el día 27 de septiembre activa o activo y que sea una jornada de lucha donde en todo el Estado y en todos los territorios del Estado español, desde por la mañana hasta por la noche, donde culminaremos con las manifestaciones que hagamos en distintos lugares, el día 27 de septiembre tiene que ser un día donde en la agenda y desde por la mañana hasta por la noche esté el tema de la ruptura, sobre todo de relaciones del gobierno de España con comerciales y bueno, diplomáticas con el Estado sionista criminal de Israel y por supuesto pues eso, la defensa de esto a la liberación del pueblo palestino. Como Hugo ya hemos hecho manifestaciones en Vallecas, hemos hecho concentraciones, como os he dicho, jornadas, campañas de agitación y sensibilización. Bueno, y lo último que hemos hecho en cuanto a la huelga fue el día 14, en la parroquia San Carlos de Borromeo, se hizo un acto de presentación de la jornada de lucha y huelga del 27 de septiembre, donde participaron los sindicatos convocantes, aunque hay muchos otros sindicatos, como digo, de clase y combativos que están adheridos a la huelga en todo el territorio del Estado español. Nos presentaron, está aquí presente Álvaro de Solidaridad Obrera, otro compañero de CGT, Santiago, creo, espero no equivocarme. Bueno.
otro compañero de CGT, de Acción Sindical del Metal, y estuvo también la compañera Jaldía, que está presente también en en este debate que estamos, en esta entrevista. Se vio también la necesidad que tiene la población en general, como os digo, la población civil o la ciudadanía o los trabajadores y las trabajadoras, desde el principio están llenando las calles en todo el Estado español en contra el genocidio que se está perpetrando contra el pueblo palestino. Y bueno, quisimos poner en marcha una campaña de apoyo que Jaldía vino para explicárnoslo para las escuelas populares alternativas que han puesto un proyecto que ha puesto en marcha y ahora Jaldía si quiere nos lo puede explicar mejor. Sí. Se ha puesto en marcha la asociación, el movimiento de mujeres palestinas Al-Karama, porque vemos la necesidad, como os digo, de la población. Constantemente nos dice qué podemos hacer para ayudar, estamos desesperadas, qué podemos hacer para ayudar a que mejoren sus vidas, a que les lleguen medicinas, les lleguen alimentos, tengan atención médica, dejen de asesinar periodistas, dejen de asesinar médicos, dejen de asesinar bebés, dejen de asesinar mujeres, dejen de asesinar ancianos, no sé. Hay bastante desesperación en la población porque ya son más de 11 meses bombardeando y asesinando diariamente. Y bueno, pues simplemente desde aquí quiero hacer un llamamiento a participar en la huelga general y en la jornada de lucha, de asambleas en nuestros centros de trabajo, como sé que están haciendo, y que el día 27 nos vemos en las calles desde por la mañana. Ya sé, Gracias. Convocatorias para no repetirlas. Gracias, Elena. Y gracias por dar los datos también de cómo adherirse, en fin. Bueno, Jaldía, si te parece, te doy paso a ti. Ahora, a mí me gustaría hacerte dos, aparte que nos digas qué es lo que se está haciendo desde tu colectivo, que yo creo que es de lo más interesante, y también cómo se puede ayudar, cómo puede ayudar la gente que nos escucha. A mí sí que me gustaría que nos dieras tu opinión sobre un hecho que me parece sangrante, que hemos intentado aquí denunciar desde nuestro podcast, especialmente desde que se inició esta terrible masacre, este genocidio que está perpetrando Israel sobre la población palestina. Me gustaría que nos comentaras esto que hemos denunciado, que es precisamente el tratamiento que se hace en los medios españoles y por parte de buena parte, yo diría que incluso mayoría de partidos políticos en Occidente, de negar el derecho a la autodefensa del pueblo palestino, porque se trata, lo que es obviamente autodefensa, se trata como si fueran organizaciones terroristas, es como se suelen tratar por buena parte de estos partidos y buena parte de los medios en Occidente. En fin, y a mí me gustaría que nos hablaras un poco de esto, y también me gustaría que, si no es ahora, en una segunda intervención, que nos hables un poco de cuál crees tú que sería la solución, porque desde aquí hemos tenido gente cuya opinión yo comparto, pero que claro, obviamente también me gustaría escuchar la tuya, de que la solución pasa por la descolonización. Vamos, que es una opinión que yo comparto y no sé si tú compartirás también. Adelante, Jaldía. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la iniciativa de la huelga por parte de CGT, Solidaridad Obrera. Ya era hora de que la clase trabajadora se movilizara y accionara de la forma que sabe hacer. Hemos visto desde hace casi un año la población civil salir a la calle para denunciar el genocidio que se comete en la Franja de Gaza y en el resto de Palestina. Hemos visto las movilizaciones estudiantiles. Hemos visto realmente movilizaciones mucho más grandes en países donde está prohibido manifestarse, como es Alemania, Francia, Estados Unidos y Canadá, donde la gente está perseguida por llevar una bandera palestina o una kufía. Entonces yo la verdad es que me esperaba más
de los pueblos de España que siempre han sido solidarios con el pueblo palestino. Nos separa de Palestina un mar, somos casi vecinas y vecinos, y sé, porque llevo muchos años viviendo aquí, que a nivel de población civil, el cariño, la empatía con el pueblo palestino es muy grande. Sin embargo, lo que vemos por parte del gobierno, la hipocresía del gobierno del Estado, que se hace como propaganda de que es el más progre, el más solidario, el que mejor actúa hacia lo que está ocurriendo en Palestina, con ese reconocimiento de Estado que no vale para nada, con esa cumbre que se hizo estos últimos 2 días con parte de la Liga Árabe, países o regímenes que han normalizado con la ocupación, con la autoridad palestina, o agentes de la autoridad palestina que han normalizado con la ocupación y que están sirviendo a los intereses de la ocupación, oprimiendo al pueblo palestino, una autoridad que no ha sido elegida por la población palestina, sino que ha sido impuesta por Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea y aprobada en parte por Israel porque sirve a sus intereses. El gobierno de España no quiere volver 30 años atrás a otra vez la cumbre de paz, de dar una imagen de que quieren buscar una paz, imponer unas condiciones al pueblo palestino y hacerle perder más tiempo. Es importante lo que vamos a hacer como trabajadoras y trabajadores. Nosotras, desde el Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, desde la Red de Defensa de Presas y Presos Políticos Samidun, desde la Ruta Alternativa Masar Padil, apoyamos, por supuesto, la huelga y apoyamos también las movilizaciones, las jornadas de lucha. Es importante que la clase trabajadora local exprese su opinión, su solidaridad y también saque músculo y demuestre su fortaleza. El eje de la ocupación o colonización de Palestina, como comentó antes la compañera Andrea, que ya que se ha salido, es la financiación. Israel, si no fuera por la financiación de los países occidentales, del imperialismo y el fascismo en Occidente, no hubiese seguido tantos años colonizando Palestina. Palestina no es un país pobre, Palestina no es un pueblo pobre, es un pueblo luchador y es un país o un territorio que hace de frontera con el este. Por eso Netanyahu, cuando hizo su discurso en el Congreso de los Estados Unidos, le dijo a los estadounidenses que tenían que apoyar su guerra contra Palestina porque él protege los valores, lo llama valores, o los intereses de Estados Unidos para seguir dominando la región de lo que llaman Oriente Medio, Oriente Próximo, Asia Occidental, como queramos llamarlo, el este del Mediterráneo, esa zona tan importante en muchos sentidos para seguir desestabilizando esta región, porque no solamente están colonizando Palestina, sino están generando una desestabilización de todos los países de la región y eso es lo que quieren proteger tanto Estados Unidos y lamentablemente a las órdenes de Estados Unidos así está actuando el gobierno español. En vez de escuchar al pueblo palestino, ¿qué es lo que quiere el pueblo palestino? Que el pueblo palestino es lo que quiere es la liberación de todo su territorio, la recuperación de todos sus derechos y sobre todo su derecho a la autodeterminación y a elegir cómo quiere vivir y cómo quiere ser gobernado en vez de imponerle. Eso es algo en el que caen también, lamentablemente, la mayoría de los partidos, pero sobre todo partidos de la izquierda que se supone que se tendrían que ser partidos revolucionarios, apoyar la lucha de los pueblos por la liberación, intentan imponerle una ideología, si es islamista o es de izquierdas o es laica o no es laica, y intentan imponerle a un pueblo que tiene que hacer una lucha no violenta o que tiene que aceptar unos acuerdos denegables para el pueblo palestino donde se le ha quitado todo su territorio y todos sus derechos. En cuanto a los medios de comunicación, sabemos que los medios de comunicación oficiales o grandes están dominados también por las empresas multinacionales. Las empresas son las que pagan los anuncios, la propaganda, son las que pagan y por lo tanto son las que mandan. En las televisiones, en los medios de comunicación, en la prensa, están dominados por quien paga y quien paga tiene interés en que se siga vendiendo armas a Israel, no solamente a Israel, a otros países en conflicto, se siga
probando armas, que es lo que hace Israel, probar sus armas en los cuerpos de las y los palestinos y luego venderlas como probadas en combate, seguir renovando y innovando en medios de control a la ciudadanía, que esto también es algo que a veces se nos olvida, pero es algo tan peligroso como las armas también. Sistemas, tecnología de control, de espionaje a la ciudadanía es algo que exporta Israel a la mayoría de los gobiernos del mundo. Es algo muy importante y por eso como ciudadanas, como trabajadoras, tenemos que alzar la voz, hacerle llegar al gobierno de que no estamos de acuerdo, que opere en nuestro nombre y que actúe de esta manera. Tenemos que también darles donde les duele, ya que las manifestaciones son muy importantes porque hacen llegar la opinión pública, porque hacen llegar los mensajes de solidaridad a la población palestina, que lleva sufriendo no solamente este último año el genocidio, sino es un genocidio y una limpieza étnica que lleva practicando la entidad sionista desde hace casi 80 años con la población palestina. Ellos pretenden, y lo dicen ya a las claras, sin ocultamientos, sin ningún miramiento, que quieren un Estado judío. ¿Qué quiere decir un Estado judío? Que las personas que no son judías no tienen lugar ahí, aunque sean unas personas nativas, autóctonas, originarias, que son de ahí de toda la vida, independientemente de la religión que sea. Es un Estado fascista declarado, racista declarado desde sus inicios, y por eso hay que luchar contra ello como se ha luchado contra la doctrina nazi, como se lucha contra el apartheid, o se ha luchado contra el apartheid en Sudáfrica, la discriminación a las personas negras en Estados Unidos, la discriminación y el genocidio también que se ha cometido contra los pueblos originarios en América, ya sea del norte o del sur, en Australia y en otros lugares. El pueblo palestino va a seguir luchando, no va a dejarse arrasar, no va a dejarse borrar, vamos a seguir luchando, y los pueblos dignos de todo el mundo lo que tienen que hacer es eso. Y como no había acabado la idea de darles donde les duele, es en la economía. Es parar la producción, es hacer daño a la economía, y eso es lo que hay que hacer, ya que no nos han escuchado, no nos escuchan en nuestras manifestaciones o concentraciones, y hay que ir escalando hasta conseguir que nos escuchen y que nos hagan caso, y que desde aquí al 27 tenemos que seguir movilizando a toda la gente solidaria, a toda la gente que le duele cuando ve las imágenes de las personas descuartizadas por estas bombas que lanzan a la población palestina, a toda esta gente que se entristece viendo que esto está ocurriendo y que no hay forma de pararlo. Tenemos que animarles que sí se puede seguir, no podemos rendirlos porque el pueblo palestino no se rinde, por mucho menos nosotras, que no estamos sufriendo lo que sufre el pueblo palestino. Cuando hablamos de las víctimas del genocidio, siempre hablamos de niños y mujeres. Hay que hablar y hay que nombrar a los hombres. Los hombres también son importantes. Los hombres palestinos forman parte del pueblo palestino, y el pueblo palestino en su totalidad no merece nuestro... No digo silencio porque la mayoría de que estamos aquí, y seguramente la mayoría de la gente que nos está escuchando, no está en silencio, sino que está saliendo continuamente, sino que hay que hacer más y hay que apoyarles, porque han demostrado una dignidad y una valentía incomparable, y lo mismo que se admira a héroes de la historia, que aquí en el Estado español pues hay héroes que han luchado contra la ocupación francesa y que hoy en día tienen monumentos, tienen calles y plazas con sus nombres. El pueblo palestino también es un pueblo héroe. Los combatientes que luchan por la liberación del pueblo palestino, por la recuperación de sus derechos, también son héroes, y como ha comentado anteriormente Andrea, la lucha del pueblo palestino no es contra los judíos, no es contra una religión, porque en Palestina siempre se había convivido cristianos, judíos y musulmanes, y esa es la Palestina que queremos recuperar, una Palestina diversa, igualitaria y inclusiva, donde puedan vivir todas las personas
en igualdad de condiciones y con derechos iguales independientemente de su sexo, de su religión, de su etnia o color de piel. Esa es la Palestina por la que Bien. estamos luchando, y desde aquí animamos a todo el mundo a que se una a la huelga, porque perder un día de sueldo no es como perder tantas vidas, y merece la pena hacerlo, y merece la pena que se note la solidaridad de los pueblos de España con el pueblo palestino. Gracias. Muchas gracias, Caldía. Sí que, desde luego, has comentado antes lo del tema económico. Animo pues, a todo el mundo que nos escucha a no consumir productos que sean originarios de Israel, por supuesto, y a la gente que trabaja en sus empresas y sepa que sus empresas pues compran productos que vienen de Israel, pues a que lo denuncien, porque yo creo que también hay que golpear a las empresas que comercian con Israel, claramente. No se debe consentir tampoco eso, y desde esa manera también se puede actuar y movilizar y darle donde, como bien has dicho tú, donde más les duele. Muy bien. Pues José Luis, te voy a dar paso para que nos comentes. Lo primero, agradecerte pues todo el esfuerzo que has hecho en organizar este programa. De verdad que sin ti no hubiera sido posible, o hubiera sido otro programa pues mucho menos diverso y con menos voces, si no hubiera sido por ti. Pues lo primero, agradecerte eso, y luego que nos comentes también sobre cómo Solidaridad Obrera se ha movido en esta convocatoria de huelga y de actos para este día 27, y que nos comentes también pues, tu opinión de las motivaciones para esta huelga. Adelante, José Luis. Bueno, sí, yo creo que básicamente lo que entendemos desde Solidaridad Obrera, y lo hemos entendido desde el principio del proceso, es que el tema de Gaza es el parteaguas ético de nuestra generación. Es decir, hay momentos de la historia que son un parteaguas, es decir, donde se decide de qué lado te colocas, si te colocas del lado de la justicia o te colocas del lado de la indignidad, si te colocas del lado del genocidio o te colocas del lado de la lucha por la libertad de los pueblos, ¿no? Y yo creo que este es el parteaguas de nuestra generación. Cada generación tiene sus propios elementos de toque, sus elementos donde decide donde cada uno y cada una de los que participan de esa generación deciden quiénes son de cara al futuro, de cara al caminar de la humanidad, y este es el nuestro. Esto es donde nosotros tenemos que definir exactamente qué somos, qué queremos y por qué hacemos las cosas, ¿no? Y yo creo que este es el elemento fundamental. Aquí nos tenemos que colocar de una determinada manera, y esa manera es la solidaridad con el pueblo palestino. Lo que sí me interesaría, ya que estamos aquí hablando también de la huelga, es definir un par de cosas. Primero, hablar frente a un par de bulos que hay respecto a la huelga, y yo creo que es interesante desmentirlos desde ya. Luego, hablar de cómo se puede participar en esta huelga y en esta jornada de lucha. Es huelga y jornada de lucha, las dos cosas al mismo tiempo. Y por último, definir un poco cuáles son los objetivos de esta huelga y de esta jornada de lucha. Respecto a los bulos, hay dos bulos fundamentales. El primero es que esta es una huelga ilegal. Se lo están diciendo a la gente. Es una huelga ilegal porque es una huelga política, y esto está prohibido por el Real Decreto de Huelga del año 1977. Lo primero que habría que decir frente a esto es que las huelgas ilegales no las declara, o sea, no son los empresarios, ni es el gobierno, ni son los ministerios, ni es nadie semejante quien declara que una huelga es ilegal o no. Lo tienen que declarar a un juez. Y esto, desde luego, no se ha producido. Nosotros hemos presentado, tanto CGT como nosotros, la convocatoria de huelga. Las administraciones públicas nos están contestando para debatir y con intentar consensuar los servicios mínimos que puedan haber, etcétera, etcétera. Es decir, se está funcionando con absoluta normalidad. Además, hay que tener en cuenta que cuando se dice que el Real Decreto del año 77 ilegaliza las huelgas políticas, hay que tener presente que este es un decreto preconstitucional, es un decreto franquista. Entonces, este Real Decreto fue rápidamente analizado por el Tribunal Constitucional nada más aprobarse la Constitución del 78. Y hay una primera sentencia del Tribunal Constitucional del año 81, que fue posteriormente seguida por todas las que ha habido hasta ahora con respecto a otras huelgas semejantes, en las que se dice que el Real Decreto del 77 se tiene que interpretar de la manera más favorable para el ejercicio del derecho de huelga. Es decir, que si se interpreta que hay algún tipo de conexión entre la convocatoria de la huelga y necesidades, intereses o
reivindicaciones de la clase trabajadora, entonces se tiene que entender que esa huelga es legal. Por eso ha habido huelgas en este país, huelgas generales contra la ley de Irak, contra la guerra de Irak, ha habido huelgas generales para el 8 de marzo, o ha habido huelgas generales convocadas por la ultraderecha contra el indulto o la ley de amnistía de los políticos independentistas catalanes. Y ninguna de todas esas huelgas ha sido ilegalizada. No hay en estos momentos ningún indicio de que la huelga vaya a ser ilegalizada. La huelga ha sido convocada conforme a la ley. El procedimiento relativo a la huelga está desarrollándose adecuadamente y no hay ningún tipo de situación que pueda indicarnos eso. Además, esta convocatoria de huelga incorpora una serie de elementos que ha explicado antes someramente Santi. Es decir, no solo se hace la huelga por solidaridad con Palestina, sino que se hace la huelga también en defensa de los servicios públicos que pueden verse amenazados por un desvío de los fondos públicos en dirección al gasto en armamento, a la negociación, sobre todo a esta guerra tremenda o esta futura guerra que parece apuntarse en el horizonte entre el Occidente en decadencia y los países emergentes. Yo creo que tenemos que entender que lo que está pasando en Palestina también, lo que está pasando en Gaza, es uno de esos primeros episodios, como lo es lo que está pasando en Ucrania, en sentido contrario, pero es uno de esos primeros episodios de esta nueva guerra fría que amenaza convertirse en caliente entre un imperialismo en decadencia, que conocemos todos, que es el norteamericano, al que nos hemos abrazado los europeos sin meditarlo demasiado, y unas nuevas potencias emergentes que están apoyadas básicamente por todo el sur global en determinadas reivindicaciones. Yo creo que en este marco es una reivindicación esencial de la clase trabajadora no participar en esta guerra, no participar en el aumento de gasto en armamento que se está produciendo exponencialmente en toda Europa y en todo el mundo, que no se produzca este aumento del gasto en armamento, porque ese gasto en armamento impacta directamente sobre las escuelas de nuestros hijos, sobre nuestros centros sanitarios, sobre los elementos de servicios sociales para las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Impacta directamente sobre todos los intereses de la clase trabajadora. Y además, por supuesto, los trabajadores y trabajadoras somos personas concretas, somos personas que no solo nos interesa el salario, aumentar el salario, conseguir mejores condiciones laborales. Nos interesa también el imperio de los derechos humanos a lo largo del mundo. Nos interesan también los derechos de la infancia, que están siendo cercenados día a día, por no decir hora a hora, en Gaza. Nos interesan también el bienestar del conjunto de la población, incluso de los países del sur, que son nuestros hermanos, nuestros compañeros de fatigas en la lucha por la liberación de la humanidad. Y esto hay que dejarlo claro también. Y el segundo de los bulos es que esta huelga general, espero no alargarme demasiado, quedándome... No, vas bien. Bulos en relación con esta huelga general es que es una huelga general inoportuna. Se nos dice algunas veces desde sectores especialmente puristas que bueno, que la huelga general es algo demasiado serio para hacer algo como esto, etcétera, etcétera. Bueno, señores, digámoslo claramente, la huelga general no es una especie de trofeo o una especie de ídolo para dejar escondido en una vitrina y no volver a sacarlo ni desempolvarlo en 20 años o en 30 años o en 40 años. La huelga general es una herramienta de la clase trabajadora y por lo tanto tiene que ser una herramienta que tenemos que afilar, que tenemos que preparar, que tenemos que aprender a utilizar. Si dentro de 15 años, si no hacemos nada en este momento y dentro de 15 años se plantea que ha llegado ese momento maravilloso en el que se supone que sí se puede convocar una huelga general, ¿quién va a convocarla? ¿Quién va a saber cómo ponerla en marcha? ¿Quién va a tener la experiencia, el conocimiento, la capacidad de llevarla a cabo? Solo quienes hayan hecho el músculo, como nos ha dicho antes Jaldía, quienes hayan desarrollado el músculo, la capacidad, la experiencia y la costumbre de poder poner en marcha determinadas actuaciones. Y esto es un elemento esencial también. Tenemos que tensionar nuestras organizaciones, tenemos que tensionar a los trabajadores de vez en cuando para mantenerlos en plena capacidad para hacer frente a las luchas sociales que se avecinan, que van a ser extremadamente graves. ¿Cómo participar en esta jornada de huelga general y en esta jornada de lucha? Pues yo creo que hemos dado total amplitud y una absoluta capacidad de decidir a quienes quieran participar. Es decir,
Nosotros hemos convocado, las organizaciones aquí presentes, hemos convocado una huelga general. Hemos convocado de tal manera que la clase trabajadora puede parar el trabajo, puede abandonar el trabajo y venir a las concentraciones, a las manifestaciones, a las distintas actividades, porque no solo se va a hacer, por ejemplo, en Madrid, la concentración de la una frente al Ministerio de Exteriores o la manifestación a las 7 de Atocha a Cibeles, sino que también va a haber pasaaulas en la Universidad Complutense de Madrid, en Somosaguas, va a haber movilizaciones por la mañana en las distintas universidades, va a haber concentraciones en otros pueblos cercanos a Madrid como Alcorcón o Getafe, va a haber también concentraciones laborales frente a centros de trabajo, hospitales, centros sanitarios, etcétera. Va a haber muchísimas formas de participar. Y quien no pueda participar directamente en la huelga porque esté en una situación, eso es, Atocha Callao, perdón, me he equivocado, pero quien no pueda participar directamente en la huelga porque esté en una situación de extrema precariedad y sospeche que puede perder el empleo por ello, directamente puede también participar en el resto de actividades. Puede participar en las actividades previas, pegando carteles, repartiendo tablillas, puede participar en difundir la convocatoria en las redes sociales, puede participar también en las manifestaciones y concentraciones, puede hacer las 1001 cosas que se le ocurra, desde poner directamente su puesto de trabajo, como se está planteando, por ejemplo, en empresas de telemarketing, una bandera palestina, una pequeña bandera palestina en su puesto de trabajo y luego fotografiarlo, hacer todo aquello que se le pueda ocurrir para hacer vistoso, para hacer audible este grito, esta dinámica de movilización de la clase trabajadora de nuestro país. ¿Y para qué hacemos esto? Yo creo que tenemos que dejarlo claro también. Hacemos esto fundamentalmente para defender y recuperar la civilización y el derecho y los intereses de la clase trabajadora. Porque estamos en unas circunstancias que habría que ponerlas encima de la mesa. Yo no sé cómo toda esta gente, todos estos grandes señores encorbatados que salen en nuestras televisiones hablando y que dicen que defienden un orden internacional basado en reglas, sin embargo no hacen nada cuando el Estado de Israel está en estos momentos con un procedimiento abierto por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuando en estos momentos el Tribunal Penal Internacional también ha abierto procedimientos contra ministros del gobierno israelí, cuando la propia Unión Europea y los propios Estados Unidos han acordado sanciones contra determinados personajes del establishment israelí. Y sin embargo, aquí no se hace nada, no se dice nada. El derecho parece ser que solo se cumple cuando interesa a los intereses económicos del norte global, de las grandes transnacionales y los grandes fondos de inversión del norte global. Sin embargo, somos nosotros y nosotras los que tenemos que hacer cumplir el derecho de los de abajo, el derecho de la clase trabajadora, el derecho de los pueblos sometidos. Somos nosotros y nosotras los que tenemos que poner encima de la mesa las necesidades de la población de Gaza y de Cisjordania, que tenemos que poner encima de la mesa las necesidades de quienes luchan por la liberación del pueblo palestino. Y esto no acaba el día 27. Esto empieza el día 27. Sabemos que hay más movilizaciones en los días posteriores, sabemos y nosotros también vamos a impulsar más movilizaciones y esto no puede acabar aquí. Tiene que empezar y hacerse audible el boicot a los productos israelíes, tiene que hacerse audible también el bloqueo a los cargamentos de armamento hacia Israel, tiene que hacerse audible todas las movilizaciones que sean necesarias, toda la capacidad de acción que podamos desarrollar en esta lucha. Muy bien, pues si no te importa, Santi, como Andrea anda un poquito corta de tiempo, voy a pasarle la palabra. Andrea, has comentado antes que querías añadir algo y bueno, pues adelante. Gracias, Santi. Disculpa, mira, quería simplemente manifestar dos cosas que me parecen de gran interés. Esto que decía Lennon, de la forma en que fuera, pegatina que pegue, cartel que difunda y demás. Y justo acaba de llegar a Carabanchel por Palestina la carta del Comité de Empresa del Gómez Ulla, del Hospital Gómez Ulla, que como saben está en Carabanchel, que están pensando en convocar la concentración el 27S en su hospital, pero les da miedo ser demasiado pocas personas y preguntan si les apoyaríamos. Bueno, Carabanchel
por Palestina seguramente va a tomar una decisión, pero también es para que se difunda a través de la radio que de distintos lugares, inclusive desde el Gómez Suya, la gente quiere participar y apoyar esta medida de denuncia y de ofensiva contra el Estado de Israel, contra el Estado sionista de Israel. Esta es la idea, pasar a la ofensiva social, masiva, imaginativa, creativa, como pueda hacerse, para que no se deje de hablar un solo día de Palestina, un solo día de Gaza, ni un solo día del sionismo, y aclarar todas esas pautas que yo comparto con la compañera. Ahora es momento de preguntar a algún palestino o palestina en qué grupo político o en qué organización está. ¿Es verdad que alguien puede tener esa desfachatez de hacerlo? Pues sí lo hacen. Las izquierdas sistémicas están diciendo que no, determinadas cosas no apoyan porque no son democráticos, porque, bueno, lo que sea, los argumentos, pero fundamentalmente porque quieren una identidad política similar a las sociales democracias que han sido permisivas de terribles crímenes contra la humanidad. Este genocidio, creo, lo decía antes, va a quedar para siempre en la conciencia de los que lo estamos viviendo, lo que estamos viendo y lo que estamos sufriendo. Bueno, yo tengo ascendencia judía y me resulta tremendamente indignante que el Estado sionista haya arrastrado lo mejor del judaísmo, que en uno de los puntos de la Torá, justamente, se plantea que ninguna persona nueva o extranjero es ajeno a tu familia. La Torá, donde se asienta la religión hebrea. Pero bueno, yo tampoco soy religiosa, no, en modo alguno, pero sí tuve un tío rabino que era una excelente persona y sobreviviente de los campos de Auschwitz. Y él no estaba de acuerdo con que ni siquiera existiera el Estado de Israel. Ahora, ¿cuál puede llegar a ser la salida? En un tiempo se habló de 2 pueblos, 2 estados, después de un estado binacional. No, hemos llegado a un punto que la masacre israelí ha determinado que no es posible establecer ni respetar a un Estado criminal, a un Estado nazi, como es el Estado sionista de Israel, ni nadie que los haya apoyado en silencio. Y sí tomar en cuenta y sí difundir las voces que se manifiestan, que se alzan y que andan tanto por Israel como por el resto del mundo. Bueno, nada, desde aquí llamar a todo el mundo que haga el 27 de septiembre lo que pueda para demostrar que el mejor oficio del ser humano es la solidaridad. Y hoy la solidaridad es un desgarro que tenemos con el pueblo palestino. Hay que impedir que este genocidio continúe. Hay que decir basta en todas las formas posibles. Gracias y disculpen la mala conexión y que me tenga que ir. Sí, afortunadamente te hemos podido escuchar. Gracias, Andrea. Y hasta pronto. Un abrazo. Santi, estamos en una situación en que ya lo han descrito varias de las personas que han participado, en que el Estado de Israel es ahora mismo uno de los baluartes del imperialismo occidental. Ese imperialismo se dedica de forma sistemática y misericordia a expoliar a los pueblos del sur global. En fin, desde luego la situación es terrible
Y a mí me gustaría, Santi, que después de todo lo que hemos escuchado, de las compañeras y los compañeros, que nos comentes, que, si quieres, en esta segunda intervención, que será, a no ser que queráis añadir algo al final, la última, que nos comentes lo que se te haya quedado en el tintero o lo que quieras añadir sobre todo lo que se ha dicho. Sí, bueno, por introducir algunos elementos más para el debate, yo creo que hay varias cosas que destacar y poner en valor. Pero continuando un poco al hilo de lo que antes comentaba José Luis, que comparto en general todo lo que ha dicho, hay que, en el capítulo de bulos, a mí me gustaría añadir algo más y es uno de los discursos más contrarios al movimiento obrero que más se han ido asentando en los últimos años, y es el hecho de calificar a los trabajadores que hacen huelga como privilegiados. Esto es algo que desde la derecha, desde la extrema derecha, desde el poder se ha estado fomentando mucho, algo que a mí particularmente me preocupa bastante porque de alguna manera ha estado permeando en buenas capas de la clase trabajadora, y a menudo lo encuentras en discursos de gente que se supone que, bueno, que se supone que estaría de nuestro lado, ¿no? Y eso me preocupa especialmente, ¿no? Es decir, una huelga como esta es una huelga que introduce elementos sindicales, políticos, sociales, de todo tipo. Y sin duda alguna, como bien decía José Luis, si hay algo que no podemos permitir es que se pierda el hilo generacional de la consecución de luchas, ese hilo rojo, ese hilo rojinegro que nos gustaría eh, mencionar, en el que generaciones aprenden unas de otras en la propia lucha, en el conflicto y de cara a cada una de las reivindicaciones que la clase trabajadora ha defendido siempre. Una huelga, sin duda alguna, siempre va a entrañar riesgos para todos los trabajadores. Pero claro, el capital, si algo sabe hacer muy bien, es fragmentar, es dividir, es disociar y generar diferentes capas entre la sociedad a lo largo de toda la historia. Precisamente para eso, para romper la unidad de clase y la capacidad de acción de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos encontrar con diferentes situaciones entre los trabajadores precarios, trabajadores ilegales, en cuanto a que no tienen contrato, en cuanto a que están en situación de absoluta vulnerabilidad. Las podemos encontrar con trabajadores indefinidos y trabajadores que sean empleados públicos o funciones de carrera. Pero todos ellos, cuando se enfrentan a una huelga, en mayor o menor medida, pero todos se enfrentan a posibles represalias, a situaciones de acoso posteriores a la huelga, a la imposibilidad de poderse promocionar dentro de la empresa o dentro del servicio en el que se encuentren, porque van a estar señalados, porque son los que se mueven, porque son los que se dan guerra y se involucran en los conflictos. Y llegado el caso, pues, bueno, pues buscan cualquier pretexto para sancionar, represaliar y, por último, incluso despedir. A eso se enfrenta cualquier trabajador y trabajadora. Entonces, efectivamente, no es lo mismo un trabajador migrante sin papeles que trabaja en cualquier campo de la huerta murciana que cualquier otros trabajadores de ciudad en otras situaciones de estabilidad laboral, ¿no? En cualquier caso, si hay algo que debe hacer un sindicato es denunciar este tipo de situaciones y arroparlos a todos y todas en la medida de nuestras posibilidades para ayudarles a ejercer los derechos, sus derechos como un derecho fundamental como es el derecho de huelga. Y si hay algo que está claro es que cuando la historia se revisa un poco, nos daremos cuenta que las grandes huelgas de la historia se han protagonizado por trabajadores que ni siquiera tenían contratos legales como hoy en día los entendemos. Entonces, esto hay que dejarlo encima de la mesa, hay que combatir este tipo de discursos que son muy peligrosos y que de alguna manera, por desgracia, están permeando en diferentes capas de la sociedad, porque no podemos consentir que se plantee algo de esta manera, porque la mejor defensa que podemos hacer del derecho de huelga es precisamente ejercerlo y arropar a todos aquellos y compañeras y compañeros que quieran dar el paso. Y porque los derechos solo se defienden cuando se ejercen. Y es la mejor manera de que se reproduzcan en el tiempo y que unas generaciones aprendan de otras. Entonces, esto es una cosa que sí me gustaría señalar porque nos hemos encontrado con huelgas protagonizadas por diferentes sectores laborales,
los transportistas son unos privilegiados, los trabajadores del campo bloquean las ciudades y son unos privilegiados, los trabajadores, bueno, pues como por ejemplo el caso de los controladores aéreos son unos privilegiados, y parece que el derecho a irte de vacaciones es más importante que el de los trabajadores que se movilizan en defensa de los derechos, que a fin de cuentas nos involucran todos y todas como clase trabajadora. Esto hay que ponerlo por encima de la mesa siempre con cualquier convocatoria de huelga. Como ya se ha dicho, esta convocatoria es completamente legal, está pasando los trámites, estamos pasando por los procesos de mediación previos a la convocatoria de huelga que se esperan de cualquier convocatoria similar, y todo se está desarrollando con absoluta normalidad. Luego, en cuanto a los contenidos, si hay algo que me gustaría destacar de esta huelga, que está especialmente vinculada a un conflicto armado absolutamente desigual, donde se está masacrando a una población prácticamente indefensa que se defiende poco más que con piedras frente a tanques, y que está siendo arrasada sin ningún tipo de miramientos, es que en esta huelga se está rescatando esa vieja iniciativa del movimiento obrero de enfrentarse con la huelga general a los conflictos armados, ¿no? Como huelga con claros tintes antimilitaristas, que defiende precisamente, como se ha dicho eso, la reducción del gasto militar para invertirlo en gasto social, para vestirlo en sanidad, en educación, que como tal forma parte también de las reivindicaciones de esta convocatoria. Y dentro de las problemáticas que rodean a esta convocatoria, es importante señalar el contexto social y político en el que nos encontramos. Si en otras situaciones antes apelaba bueno, pues al papel que están jugando diferentes actores políticos y sindicales en este momento, y su papel o su posicionamiento hasta esta convocatoria, pues es inevitable intentar hacer paralelismos, ¿no? Aquí se han hecho huelgas generales con carácter claramente social, político y laboral, mezclado todo ello en convocatorias como las del 8 de marzo, o sin ir más lejos y más similar a esta, la que hubo en 2003 contra la guerra de Irak. Y en todas ellas nos encontrábamos que los grandes sindicatos, como son comisiones y UGT, o mal llamados mayoritarios, inflados económicamente de recursos públicos, si se han posicionado a favor de alguna de estas convocatorias con paros testimoniales de 2 horas, ha sido porque no les ha quedado más remedio en determinadas situaciones, pero siempre en el contexto en el que gobernaba el Partido Popular, como fue en 2003, con aquel no a la guerra al que se vieron inevitablemente arrastrados por una movilización social y popular, y sobre todo un nivel de conciencia pues muy agudizado. No olvidemos que el posicionamiento en general en el Estado español contra los conflictos armados, contra las guerras y contra todo lo que tiene que venir y viene de lo militar, es algo tradicional en nuestra historia. El posicionamiento crítico a ese respecto ha sido siempre la nota que, bueno, pues identifica al pueblo del Estado español. Y precisamente en ese contexto de intentar lavar la imagen de todo aquello militar, de todo lo policial, de todo lo nacional, se han hecho importantes campañas de marketing para blanquear su papel, para favorecer la imagen del ejército profesional, y esas campañas de supuestas misiones humanitarias que ha hecho el ejército español por doquier, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Esto ha intentado, o va camino de favorecer un cambio de imagen al respecto, que las nuevas generaciones pues interpretan de manera distinta a los que tenemos ya algunos años más. Y por eso se hace precisamente más imprescindible una convocatoria de huelga como esta, ¿no? Para agudizar esa mirada crítica al respecto de cómo se afrontan los conflictos bélicos desde el Estado español, precisamente ahora que tenemos un gobierno, el supuesto gobierno más progresista de la historia, como es el del Partido Socialista y en este caso Sumar, que, bueno, pues a fin de cuentas siguen manteniendo relaciones con
con un Estado genocida como es el de Israel, mientras que por otro lado rompen por completo relaciones con Rusia, como es el otro ejemplo de conflicto más cercano que tenemos, como es el de Ucrania, siguiendo las directrices de la Unión Europea y de Estados Unidos. Lo digo por el paralelismo político, no por tener un posicionamiento que tengamos que tener claro aquí ahora, ni mucho menos. Es decir, la realidad es que ante hechos de una magnitud similar se están tomando posiciones políticas desde el gobierno claramente distintas. Y esto es lo que hay que denunciar como la gran hipocresía de este gobierno, que es absolutamente injustificable cuando de lo que estamos hablando es en este caso, de una situación tan desigual como que no hay dos ejércitos enfrentándose, como es el caso de Ucrania. Aquí hay una población completamente desarmada, completamente abandonada, sometida bueno, pues a bombardeos constantes, sin recursos económicos, humanitarios ni sanitarios, y prácticamente encerrados entre el mar y bueno, pues los tanques de Israel. Eh, es muy difícil hacer un paralelismo con lo que fue la guerra de Irak. Estamos hablando de una guerra que duró en torno a 9 meses, que hubo en torno a 600, 700 mil muertos, pero en las dimensiones de aquel país son completamente distintas. Gaza podría ser algo parecido bueno, en dimensiones a lo que es la provincia de Almería. Me gusta un poco poner ejemplos más cercanos para que nos hagamos la idea, ¿no?, de una provincia que da al mar y que imaginemos que está completamente rodeada por tanques bombardeando permanentemente, corriendo de un lado a otro, porque el tamaño es bastante similar. Y por otra parte, el mar para no poder escapar. Pues es eso lo que hay que denunciar, ¿no? Las relaciones que tiene este gobierno con un gobierno como es el de Netanyahu, que está cayendo en semejante atrocidad, donde las imágenes de niños destrozados ya son absolutamente insoportables y no podemos permitir que esto pase sin una respuesta clara en la que la clase trabajadora pueda alzar su voz. Y en la medida de las posibilidades, pues bueno, pues esta huelga tendrá más o menos repercusión, tendrá más o menos seguimiento, pero coincido con José Luis que no hay que sacralizar la huelga como una herramienta que es intocable si no hay garantías de éxito, porque si no hay garantías de éxito, entonces nunca daríamos ningún paso, porque si no estaríamos permanentemente supeditados a las directrices de órganos que dependen claramente del gobierno y que no se van a mover si no hay un aliciente político que les motive a enfrentarse a quien en este momento ejerce, bueno, pues el gobierno del Estado español. Por tanto, hay que dar el paso, hay que arrastrar a todas las organizaciones sociales que podamos, hay que animarles a participar en la huelga, a participar en las acciones previas de lucha que se dan a lo largo de la jornada del día 27 y todas aquellas jornadas previas para movilizar y animar a la población, animar a gente joven, a los estudiantes a organizarse en los institutos. Yo aplaudo y saludo las iniciativas que hay en ese sentido en las universidades, en muchos sitios que ya están convocándose cosas, las asambleas están celebrando, desarrollando debates cada vez más intensos, y que esto sea un punto y seguido, que pase lo que pase el día 27 de septiembre, hay que continuar y hay que seguir interpelando a que, bueno, pues esta sociedad se movilice, que recuperamos esa movilización contra lo militar y contra el comercio de armas y en favor del gasto social y el gasto público, y que tenga una continuidad en el futuro de cara a la solidaridad internacional, que es lo que debería marcar los próximos meses. Y pues Sí. hasta ahí yo creo que es importante dejar claro un poco estas cosas y bueno, pues de momento nada más. Vale, pues muchas gracias, Santi. Si me permites, porque luego nos regaña la audiencia que en realidad el tamaño de Gaza es como la mitad que la ciudad de Madrid. Son 300 kilómetros cuadrados, o sea, es minúsculo. Sí, yo lo comparaba con la provincia de Almería, que es en dimensiones es un tanto así. No, pues me refiero a Almería, lo que es la provincia, es 20 veces mayor que Gaza, aproximadamente. No, simplemente porque luego nos regaña la audiencia. No, ya, pero me refería a la situación geográfica, Sí. en unas circunstancias similares. Sí, muy bien. Muchas gracias, Santi.
Álvaro, supongo que ya estamos en el último turno de palabra, segundo y último turno de palabra, a no ser que luego al final queráis añadir algo. Entonces me gustaría que comentaras lo que quieras ya, lo que quieras añadir para la gente que nos escucha. Adelante. Vale, yo poco más que añadir a todo lo que han añadido aquí mis compañeros y mis compañeras. Y nada, sobre todo animar a todo el mundo, lo que se ha dicho aquí, que nos está escuchando, a participar en la jornada de lucha, secundar la huelga general. Si alguien está pues, en una situación muy precaria que no puede secundar la huelga general, pues difundir, participar en la jornada de lucha y que sea un día que Palestina esté en la boca de todos y de todas y que se vean las banderas palestinas por las calles de todo el estado y, y, y sobre eso, ponerlo en boca de todos y presionar al gobierno del Estado español para que rompa todo tipo de comercio, tanto de armas. ¿Qué te parece a ti? ¿A qué crees tú que se debe esta actitud del gobierno español, teniendo como tiene dentro de lo que es la coalición de gobierno a partidos que está metido ahí hasta el Partido Comunista, claro, que es parte integrante de Sumar? ¿A qué crees que se debe esta actitud? Que bueno, que yo creo que es de lo más hiriente, indignante que hay para cualquier persona con un mínimo de sensibilidad hacia los derechos humanos, simplemente. No hace falta mucho más. ¿Qué crees que es de eso? Para mí el papel bueno, el Partido Socialista ya claramente sabemos lo que es, pero el papel de Sumar está siendo lamentable en este conflicto. Además, si tú te escuchas entrevistas a miembros de Sumar, a algún ministro de Sumar, ellos venden que están haciendo una buena actuación con Gaza. Ellos creen suficiente haber reconocido el Estado palestino a estas alturas y con las fronteras que han querido ellos. Ellos no hablan de comercio de armas, no. Para mí el papel que está teniendo Sumar, como bien has dicho, con todos los partidos que lo componen, que llega a estar hasta el Partido Comunista dentro de Sumar, está siendo lamentable y está siendo miserable porque yo no sé el poder de obrar que tengan dentro del gobierno, pero por lo menos denunciar públicamente día tras día lo que está pasando. Es que es tan fuerte lo que está pasando que no puedes estar en un gobierno. No puedes. No puedes estar en un gobierno que esté permitiendo lo que está permitiendo. Que no. Así que no, o sea, son líneas rojas que si alguien tiene un mínimo de ética y un mínimo de dignidad, tienen que estar. No podrías estar ahí. Así que yo creo que poco más que añadir. Sí. En fin, pues muchas gracias, Álvaro, por tu participación. Un placer tenerte aquí. Bueno, ahora ya os despido a todas y a todos. Elena, entiendo que querrás comentar algo sobre todo lo que se ha dicho aquí. Adelante. Bueno, lo primero, dar las gracias a los sindicatos convocantes y que siento un gran orgullo por el paso adelante que han dado y como han dicho, es el principio, no es un final, sino que estamos acumulando fuerzas para solidarizarnos con el pueblo palestino y con el pueblo de Gaza y que, bueno, que no vamos a parar porque no tenemos otra opción si somos coherentes con nuestra posición y somos, como nos definimos, luchadores sociales por la justicia social. Y bueno, animar a todo el mundo a que participe en la jornada, que participe en los actos previos y a que participe en los actos posteriores que va a haber para celebrar el aniversario del 7 de octubre, que habrá manifestaciones en Madrid el 5 y 6 de octubre. Y bueno, Marsal Badir, una organización internacional de solidaridad con Palestina, va a hacer su congreso internacional también desde el día 2 de octubre hasta el 7 de octubre en Madrid. Habrá actos, ya se dirán, y intervenciones, bueno. Y bueno, recordar a todo el mundo que procure que en todos los barrios, en todos los pueblos, hay organizaciones, hay asambleas que están trabajando
en el apoyo al pueblo palestino contra el genocidio y por la ruptura de relaciones y por una Palestina libre desde el río hasta el mar, y animar a todo el mundo a que busque la asamblea, el sindicato, la organización, lo más cercana que tenga y se ponga a la tarea, como ya estamos haciendo muchas y muchos desde hace ya más de 12 meses. Y nada, pues nosotros tenemos asamblea en Vallecas para organizar las acciones del barrio el día 19 a las 7 de la tarde en la parroquia San Carlos de Borromeo, y ahí ya también concretaremos todas las acciones que se harán desde el parque. Y nada más, darte las gracias por darnos la oportunidad de compartir este espacio y este tiempo. Gracias a ti, Elena. Un placer y un privilegio tenerte por aquí. Jaldía, no sé si estás ahí. Ah, sí, te tenemos ahí. Hay un punto que no hemos tocado en profundidad y que a mí no me gustaría dejar pasar, y es desde el punto de vista mayoritario, diría, o al que tú representas del pueblo palestino, ¿cuál sería la salida a esta situación? Una salida aceptable. Hablábamos, lo ha comentado ya antes Andrea, a estas alturas ya no parece aceptable esa solución de los dos estados. Entendemos, bueno, y desde aquí lo hemos defendido, que la única salida aceptable sería ese proceso de descolonización que ya hemos visto anteriormente en otros territorios colonizados. Hay que entender también, aquí lo hemos defendido, que Israel no es realmente un estado, es una base militar del imperialismo estadounidense, allí en ese área del mundo, en esa área estratégica del mundo para los Estados Unidos, y que, por supuesto, eso que realmente es una colonia debería desaparecer. No sé si compartes este punto de vista o cómo lo ves tú. Jaldí, adelante. Totalmente, totalmente. Nosotras siempre hemos dicho que los dos estados no es la solución, es el problema. Desde que Naciones Unidas ha decidido dividir el territorio palestino y darle a un movimiento extranjero foráneo para fundar el Estado, que desde el primer momento ha contado con el apoyo por parte del imperialismo occidental, por parte del capitalismo, el fascismo, y ha seguido durante todos estos años, y la única solución es la descolonización y el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Nosotras, cuando hablamos de una Palestina libre, hablamos de una Palestina libre del sionismo, del racismo, del segregacionismo. Hablamos de una Palestina donde puedan vivir todas las personas, incluso las personas que han venido desde fuera de Palestina y quieran vivir en Palestina en igualdad de condiciones y derechos, siendo palestinas y palestinos, van a ser todas bienvenidas. Por supuesto, las que han cometido crímenes contra la población palestina tendrán que ser juzgados. Ahora mismo la salida rápida a lo que está ocurriendo es seguir presionando para dejar de financiar el genocidio, para dejar de apoyar a esta entidad genocida que está cometiendo crímenes, para que haya un alto el fuego, y a seguir apoyando la lucha del pueblo palestino por la liberación, por la descolonización. Quiero terminar invitando a todo el mundo a participar en esta huelga y esta jornada de acción y de lucha. Como han comentado los compañeros, es muy importante para nosotras como clase trabajadora seguir luchando. Si no nos movilizamos ahora mismo, que estamos viendo ante nuestros ojos, en nuestras pantallas, un genocidio, un crimen contra la humanidad, ¿qué vamos a hacer cuando toquen nuestros derechos? ¿Cómo vamos a luchar por nuestros derechos? ¿Cómo vamos a hacer respetar el derecho internacional, los derechos humanos, si estamos viendo que están siendo vulnerados ante nuestros ojos y no nos movilizamos? Es importante, como clase trabajadora, como personas de conciencia, como personas libres, el movilizarnos ahora, porque no podemos seguir permitiendo que se cometa este genocidio con el pueblo palestino. Muchas gracias, Jaldía. Un placer y un privilegio tenerte por aquí. José Luis, supongo que querrás añadir algo más antes de ir cerrando el programa. Adelante.
Sí, decía Marcelino Camacho, que fue un dirigente de Comisiones Obreras cuando Comisiones Obreras era otra cosa, en una entrevista que le hicieron en los años 80, le preguntaron que cómo se había conseguido ganar el derecho de huelga frente al franquismo. Y Marcelino Camacho respondió más o menos lo mismo que ha contado antes Santi, haciendo huelgas. Es decir, que el derecho de huelga se ganó haciendo huelgas, no se ganó de ninguna otra manera. Y bueno, también decía Carlos Marx. José Luis, me gustaría añadir, porque es un tema que he estudiado un poco, aunque no hay estadísticas oficiales de huelgas más que desde 1976, porque lógicamente antes no hay estadísticas oficiales, porque según el franquismo no existía tal cosa como una huelga, ¿no? Pues nadie, yo creo que resulta sorprendente para quien mire los números la diferencia tan enorme que hay en el número de huelgas entre esos años, 1976, 77, 78, luego ya empezó a bajar rápidamente, y lo que hay ahora, no tiene nada que ver. Pero bueno, efectivamente se ganó haciendo huelgas. Adelante, José Luis. Sí, bueno, ahora parece que queremos cambiar las cosas interpretando el mundo, leyéndolo, pensando qué es lo que está pasando, lo que va a pasar o lo que puede pasar. Y el problema fundamental para los seres humanos hoy en día ya no es interpretar el mundo, sino transformarlo. Porque somos conscientes de que lo transformamos con todo lo que hacemos, con lo que decimos, con aquello que compramos, con aquello en lo que participamos, con lo que amamos y con lo que odiamos. Con todo eso transformamos el mundo, para bien o para mal. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Al actuar frente a lo que está pasando en Gaza, podemos afianzarlo, podemos profundizarlo, podemos hacer que se multiplique o podemos pararlo, podemos intentar pararlo. Y yo creo que el objetivo de las organizaciones de la izquierda y de las personas que se puedan considerar personas conscientes, que se toman en serio el hecho de intentar construir un mundo mejor, no es expandir el fatalismo. Para eso ya están los medios de comunicación del sistema, para eso ya están los académicos grises de determinadas universidades, para eso están los políticos del Parlamento. No estamos nosotros para extender el fatalismo, sino todo lo contrario, para afirmar que la acción es lo único que puede hacer que las cosas cambien. Y yo me dirigiría aquí directamente a las y los oyentes que puedan escuchar esto, ¿no? Os esperamos el día 27. Tenéis que venir, tenéis que estar con nosotros y con nosotras. Tenéis que participar, tenéis que hacer lo que podáis, porque nosotros también estamos haciendo lo que podemos. Y porque esto es lo que se tiene que hacer. Y en una situación en la que estamos frente al parteaguas ético de nuestra generación, como dije antes, hay que decidir de qué lado se queda cada uno o cada una. Muchas gracias, José Luis. Santi, no sé si quieres añadir algo antes de terminar. Si no... No, poco más. Hacer eso, hincapié en el llamamiento a la convocatoria de huelga, a que cualquier trabajador o trabajadora que sienta que, bueno, si no tiene todo lo suficientemente claro o que necesita algún tipo de apoyo o que nos dirijamos a su empresa, que no dude en ponerse en contacto con Solidaridad Obrera o CGT, si es necesario hacerle llegar a algún departamento de personal alguno de los preavisos, lo hacemos llegar encantados. Si alguien, bueno, pues quiere aprovechar, porque como cualquier huelga tiene que servir también para movilizar, para animar a que demos un empujón en su empresa para ver si la gente se organiza, pues allí vamos y les echamos una mano si hace falta con alguna asamblea, si podemos, allí estaremos. Y que en cualquier caso no duden en participar en las movilizaciones. O sea que, es decir, que es una jornada de lucha, es una jornada de movilización, es una jornada de hacer huelga de consumo, es una jornada para que se visibilice la solidaridad con el pueblo de Palestina y que hay una sociedad que vuelve a recuperar la ilusión por movilizarse y que es capaz de interpelar a quienes nos rodean para plantar de cara a unas directrices políticas que son absolutamente injustificables. Entonces, en ese sentido, ese llamamiento y sobre todo también hacer un llamamiento especialmente a la gente joven, a los institutos, a las universidades, que me consta que hay gente ahí moviéndose y que esto es muy importante, ver trabajando a generaciones distintas en una convocatoria como esta, por un motivo como el que hemos convocado. Así que nada más adelante y nos vemos el 27 y continuaremos después. Nos vemos el 27. Muchas gracias, Santi. Álvaro, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, yo eso, poco más que añadir. Que sobre todo eso, lo que han comentado Santi, que nos apoye la gente, que venga y que hablen de Palestina en todos los sitios, todo lo que puedan, porque nos censuran en redes, nos censuran las televisiones, que se hable de Palestina en los puestos de trabajo, que se expliquen cuáles son los productos, que la gente se informe cuáles son los productos sionistas, que se intente, o sea, que la gente que cumpla ese boicot, que no compre productos sionistas, que ya en Sudáfrica se consiguió con el boicot romper con el apartheid que estamos sufriendo y intentemos romper con las herramientas que tenemos, como puede ser el boicot, eso, que practiquemos el boicot para romper para intentar romper el capital del sionismo y que intentar hacer todo lo que se pueda para poner Palestina en el mapa, la palabra de Palestina todo el rato, intentar poder vencer esa censura. Y nada más que añadir. Muchas gracias, Álvaro. Elena, si quieres comentar algo más antes de acabar. Bueno, pues como todos mis compañeros y compañeras, animar a participar en la huelga y hacer llamamiento a participar en ella. Yo mañana tengo asamblea en mi trabajo y bueno, tendremos que facilitar porque a los estudiantes no se les está permitiendo asamblearse en los centros de estudio, a ver si a través de las asociaciones de padres de alumnos y los profesores podemos conseguir hacer asambleas conjuntas para que se les permita en los institutos de enseñanza media, porque hay órdenes de la Consejería de Educación de que no se permita. Y que el día 19 tenemos asamblea en el barrio, o sea, mañana en mi centro de trabajo y el día 19, como os dije, en la parroquia San Carlos de Borromeo y a ponernos en marcha todo el mundo y a quedarnos a gusto pensando que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para parar este genocidio y para que Israel deje de existir. Gracias. Muchas gracias, Elena. Jaldía, si quieres comentar algo más antes de acabar. No te oímos. Jaldía, tienes el micro en silencio. Ahí. Muchas gracias, que nada más que añadir, nos vemos el 27 y de aquí al 27 a movilizarnos, a hablar con todo el mundo y después del 27 seguir movilizándonos, que es importante organizarnos y trabajar en colectivo para hacer fuerza y para poder hacer frente a los que quieren vulnerar nuestros derechos tanto aquí como en Palestina. Es importante el trabajo colectivo y la movilización colectiva y la organización. Y nosotras vamos a seguir, no podemos rendirnos. Tenemos de ejemplo al pueblo palestino que nunca se rinde y que va a seguir luchando hasta la liberación de Palestina, desde el río hasta el mar. Desde luego, muchas gracias y desde luego que no se piensen que nos vamos a acostumbrar ni nos vamos a cansar y por supuesto no nos vamos a rendir en el apoyo al pueblo palestino y a su justa lucha por su libertad. Gracias, Jaldía. José Luis, si quieres comentar algo más antes de acabar. Bueno, yo creo que ha quedado todo dicho ya, que el 27 nos vemos y que el 27 nos tenemos que ver y que esta es una oportunidad para que la clase trabajadora salga a la calle, para que la clase trabajadora demuestre su fuerza y para que veamos que realmente las cosas pueden cambiar cuando apoyamos a gente que está luchando. Que recordemos, esto no es una especie de actitud benéfica o de la beneficencia o algún tipo de actitud relacionada simplemente con lo que podría ser una ONG que, yo qué sé, que salva las ballenas o algo por el estilo. Esto es el apoyo a una lucha efectiva de un pueblo que está peleando por su libertad y por su autodeterminación y que está pagando el precio por ello. Y por lo tanto tenemos que apoyarle y tenemos que estar ahí. Muchas gracias, José Luis. Gracias, por supuesto, a toda la gente que nos habéis escuchado, al compañero Juan Martínez, responsable técnico. Sin más, nos despedimos por hoy, también con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo.